Hoy Marcial nos va a hablar de la evolución cromosómica en plantas. Y bueno, Marcial, pues te dejo con los chicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vania. Bueno, como ha dicho Vania, pues os voy a hablar sobre evolución cromosomática en plantas, sobre todo en angiospermas, ¿no? En plantas con flores y frutos, como veréis. Este es un poco el background, o sea, perdón, los diferentes tópicos que vamos a tratar en la charla. Primero vamos a ver una introducción, ¿no? Sobre evolución cromosomática. Después vamos a ver un ejemplo un ejemplo a nivel de todo el linaje de las angiospermas, ¿vale? De ese linaje de plantas con flores y frutos. Y después pasaremos a tres ejemplos en una escala evolutiva más pequeña, ¿no? Como son estos tres ejemplos, ¿vale? En tres géneros diferentes, de tres familias diferentes. Centaurium, de la familia de las gentianáceas, Linum, de las lináceas, y después, por último, el género Carex de las ciperáceas, ¿vale? Y al final, bueno, haremos un pequeño resumen final de las principales conclusiones. Bueno, lo primero que tenemos que ver es cómo evolucionan los cromosomas. Hay diferentes maneras en que el genoma, el conjunto de cromosomas, puede evolucionar. Uno de ellos sería la poliploidía, en el que tenemos un cambio sustancial tanto en el número de cromosomas como en el tamaño del genoma, ¿vale? Es como una duplicación, en el que pasaríamos, por ejemplo, de tener 10 cromosomas a tener 20 cromosomas, y también doblaríamos el tamaño del genoma de la planta. Este tipo de mutaciones cromosomáticas son más frecuentes en plantas que en animales. Después tendríamos la neuploidía, en el que solamente se duplica uno de los cromosomas del genoma, ¿vale? Estas son las famosas trisomías, ¿no? Bueno, que producen enfermedades bastante graves, por ejemplo, en la especie humana, ¿vale? Este tipo de mutaciones son raras tanto en animales como en plantas, porque realmente tienen consecuencias en el fitness, ¿no? de los individuos que sufren este tipo de mutaciones, pues muy adversos, ¿vale? Para el fitness de esos individuos, para su viabilidad, y por lo tanto no se suelen fijar. Son bastante raros, como digo, en términos evolutivos, tanto en plantas como en animales. Y el último tipo de mutación cromosomática son los eventos de fisión y fusión, ¿sí? En este caso podemos cambiar o no el número de cromosomas. Con una fisión podríamos aumentar el número de cromosomas en uno, con una fusión disminuir en uno el número de cromosomas. Puede haber una fisión y fusión, por lo tanto no habría ningún cambio, ¿no? En el número de cromosomas, y tampoco hay cambios sustanciales en el tamaño del genoma de los individuos que sufren estas mutaciones, que son frecuentes tanto en plantas como en animales. Pues bien, ¿por qué son importantes estas mutaciones cromosomáticas? Pues porque pueden promover procesos de especiación. De hecho, hay dos modelos típicos de especiación cromosomática, ¿vale? Tanto en animales como en plantas como en otros organismos. Aquí arriba tendríamos una mutación de tipo inversión, ¿vale? Una fisión, se habría una fisión y después una fusión de nuevo, de manera que esta parte de arriba pues tiene básicamente el orden de los genes está invertido entre la opción, o sea, el cariotipo A y el cariotipo B. Pues bien, tenemos, como digo, dos modelos típicos de especiación cromosomática. Uno sería el de disfunción híbrida, ¿vale? Los dos cariotipos no son capaces de tener una descendencia fértil, ¿vale? Esto pasa, por ejemplo, la descendencia entre el caballo y el burro, ¿no? Bueno, se obtienen, por ejemplo, mulas y este tipo de individuos en la F1, pero serían estériles y no producirían la F2, por lo tanto, sería una barrera al flujo génico y puede producir la especiación.
Y el otro modelo es el que se llama de supresión de la recombinación, ¿vale? Al estar los genes invertidos en estos cromosomas, no son capaces de aparear en toda esa zona durante la meiosis, por lo tanto, nunca se producen eventos de recombinación en toda esa zona. En esa zona, por lo tanto, se acumulan una mayor cantidad de mutaciones que pueden llevar a un incremento de la tasa de cambio en esa zona, o incluso se pueden producir lo que son supergenes que están localmente adaptados, y esto promocionaría, pues, como digo, los eventos de especiación, ¿vale? Entonces tendríamos esos dos modelos, disfunción híbrida y supresión de la recombinación, ¿vale? Por esa supresión precisamente en la zona donde se ha producido esa mutación cromosomática. Después tenemos un tercer proceso en el que los cromosomas pueden ser importantes en el proceso de especiación, pero no provocan la especiación en sí, ¿vale? La especiación se puede producir por un proceso ecológico o bien geográfico, el aislamiento al flujo génico. Una vez que se ha producido la especiación o durante el proceso de especiación, también se acumulan mutaciones cromosomáticas, y estas mutaciones cromosomáticas, aunque no han promovido el proceso de especiación, sí que pueden mantener las barreras al flujo génico si se producen contactos secundarios entre estas nuevas especies incipientes. Por todo ello, pues todos estas mutaciones cromosomáticas que estamos viendo pueden ser muy importantes en los procesos de especiación y diversificación en plantas y, por supuesto, en otros tipos de organismos. Aquí os muestro una publicación reciente, ¿vale? Donde por primera vez se hace una reconstrucción del número de cromosomas ancestral en las angiospermas, ¿vale? Realmente, bueno, veis como dos filogenias a la izquierda y a la derecha. Bueno, hay cierta incertidumbre en la filogenia de las angiospermas, y entonces, bueno, los análisis se hicieron con dos filogenias diferentes, con topologías muy similares, pero con ciertos cambios que los podéis ver aquí, los pocos cambios que hay. Igualmente, como podéis ver, pues las reconstrucciones en el número de cromosomas son bastante parecidas, y lo que vemos es una gran estabilidad en el número de cromosomas a lo largo de la evolución de las angiospermas, ¿vale? Básicamente tenemos un número de cromosomas ancestral número 7, y después algunas mutaciones que nos llevan a otros números de cromosomas algo diferentes, como 8 o 6, pero como podéis ver, parece como que a lo largo de toda la historia de la evolución de la angiosperma, según esta reconstrucción del número de cromosomas en la filogenia, pues parece que es muy, muy estable, ¿vale? Como digo, esto es un artículo publicado recientemente. Pues bien, en otros artículos, o sea, el artículo anterior lo que hace es coger la filogenia y, mediante una serie de modelos, que de hecho veremos después, reconstruyen el número de cromosomas y ven esta estabilidad. En otros artículos posteriores, como el que os muestro aquí, se infieren el número de eventos de poliploidía profunda en diferentes nodos y ramas de las angiospermas, como podéis ver, que son las bolitas verdes en esa filogenia. Todas esas bolitas verdes son eventos de poliploidía. Como he dicho, los eventos de poliploidía producen una duplicación del tamaño del genoma y también del número de cromosomas. Y estos eventos de poliploidía se infieren mediante comparación de genomas, ¿vale? Lo que se hace es comparar genomas completos de diferentes especies de angiosperma, y se pueden ver las familias de genes, ¿no?, que comparten, las duplicaciones de esa familia de genes, y se pueden inferir todos esos eventos de poliploidía. Por lo tanto, aquí tenemos una incongruencia bastante clara entre lo que podemos reconstruir con nuestra filogenia, basándonos en los números de cromosomas, y esta cantidad de eventos de poliploidía que reconstruimos mediante comparación de genomas. Aquí, en un artículo que publiqué con un colaborador recientemente, hicimos un pequeño ejercicio, ¿vale?, en el que pusimos esta filogenia que muestreaba los principales linajes de angiospermas, y tenéis básicamente de nuevo esas bolitas verdes o rojas son eventos de duplicaciones, las rojas, y triplicaciones, las verdes, ¿vale? Como veis, pues en este pequeño ejemplo, que no, o sea, tiene los principales linajes de angiosperma, pero no representa exhaustivamente todos los linajes,
pues tenemos todos esos eventos de poliploidización profunda que han ocurrido. Entonces lo que hicimos un poco es, basándonos en la reconstrucción del número de cromosomas y el tamaño del genoma ancestral de la angiosperma, que se infirió en el artículo que os mostré anteriormente, en el que se ve esa estabilidad en el número de cromosomas, pues comparamos un poco los números y tamaños de genoma que encontramos en las especies en la actualidad con el número de cromosomas y el tamaño del genoma que esperaríamos en esas especies, teniendo en cuenta todas estas duplicaciones que han sufrido, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el aguacate, ¿no? ¿Vale? No sé si lo veis, pues desde el origen de, de aquí, de las plantas vasculares, pues tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 eventos de poliploidía, ¿vale? Si, como hemos visto antes, el número de cromosomas central de las angiospermas es 7, pues iríamos 7 por 2, 14, 14 por 2, 28, 28 por 2, etc. Tendríamos un número de cromosomas del aguacate en este caso, pues del orden de cientos de cromosomas, ¿no? Si vamos duplicando esos números de cromosomas, quizás 200 cromosomas. Esto ocurre para todos los linajes que podéis ver en esta filogenia de emoticonos de plantas, ¿vale? Tenéis dos anillos, uno naranja y uno azul. El naranja representa el número de cromosomas que tiene cada especie y el esperado en la parte más externa y el tamaño del genoma en azul, la parte interna, y el esperado en la parte externa. Como veis, aquí vemos esto, en el que vemos realmente pues son números de cromosomas y tamaño de genomas relativamente pequeños. Sin embargo, el esperado, con todos estos eventos de poliploidía, pues son números de cromosomas muy elevados y tamaño de genomas muy elevados. De alguna manera, hay algún tipo de selección que hace que las plantas, todas, mantengan un número de cromosomas y un tamaño de genoma relativamente pequeño a lo que esperaríamos, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que puede estar pasando? Pues cada una de estas bolitas rojas o verdes que suponen eventos de poliploidía, realmente no solamente suponen eventos de poliploidía. La poliploidía, que es lo que veis en esta caja azul, sería el primer paso en el que se duplica el genoma de esa planta, pero justo después de que se produzcan cada uno de estos eventos de poliploidía, se producen procesos de pérdida de genes, más acuciadas en uno de los dos genomas, ¿no? De la duplicación, pérdida de gran cantidad de ese genoma, procesos, por ejemplo, de fusión, ¿vale? De los diferentes cromosomas, y después de un ciclo, que es más o menos largo, puede ser más corto, más largo, tampoco se tiene una estimación muy veraz, ¿no? De cuánto puede ser, realmente volvemos al punto inicial, en el que tenemos un tamaño de genoma relativamente pequeño y un número de cromosomas relativamente pequeño, ¿vale? Esto nos indica un poco que para hacer este tipo de reconstrucciones del número de cromosomas en angiospermas, ¿vale? En nodos profundos, realmente solamente con la información del número de cromosomas no nos bastaría para reconstruir los eventos de mutaciones, como por ejemplo poliploidía, que se han producido, porque realmente estos ciclos que vemos que se producen, que son bastante rápidos, enmascaran los eventos de poliploidía. Digamos que después de un evento de poliploidía, rápidamente se produce un proceso de diploidización, en el que volvemos al estado original, en el que tenemos un tamaño de genoma más pequeño y un número de cromosomas más pequeño, ¿vale? Pero bueno, en este proceso, bueno, pues la planta ha duplicado todos los genes, bueno, puede experimentar, puede evolucionar más rápido, y por eso estos eventos de mutación cromosomática pues son bastante importantes en la evolución en este caso, de las plantas. No solamente la poliploidía, sino el proceso posterior que conlleva pues eso, procesos de pérdida de trozos de genoma y procesos de fusión y fisión también de cromosomas, ¿vale? Pues bien, aquí os muestro un poco el primer ejemplo que os quiero mostrar, en el que tenemos una filogenia de angiospermas y nos propusimos, no solamente la filogenia que os muestro, que es sobre todo a nivel de familias de angiosperma, ¿vale? Donde tenemos pintados los clados principales, ¿vale? En verde tenemos la monocotiledonia, en naranja las asteridas, o por ejemplo en morada en las rósidas, ¿vale? Pues en esta filogenia a nivel de familia y en otras filogenias mejor muestreadas también a nivel de género, nos muestreamos a cuantificar, nos propusimos cuantificar para cada familia y género, como digo, en varias filogenias que han sido publicadas en los últimos años,
la diversidad cariotípica de cada uno de estos grupos, géneros y familias, ¿vale? Básicamente cuantificamos el número de cromosomas diferentes que podemos encontrar en cada una de estas familias y géneros. Y lo que vimos es si esta diversidad cariotípica puede predecir o no la riqueza de especies o las tasas de diversificación de cada uno de estos grupos taxonómicos, ¿no? Especies y familias de angiospermas. Y bueno, aquí tenéis que hay una correlación bastante buena, es decir, en el eje de las X, que tenemos el número de citotipos, la diversidad cariotípica, tiene una buena correlación tanto con las tasas de diversificación, que lo tenemos aquí en el eje de la X, y aquí también diferentes métodos para calcular las tasas de diversificación, ¿vale? Dieron unos resultados similares, y no solamente las tasas de diversificación, sino la riqueza de especies en sí misma, ¿vale? Sin embargo, no encontramos que este número de cariotipos explique bien la edad de los clados, ¿no? De estos grupos, de estos géneros y familias. Aquí os muestro también con un análisis parecido, ¿no? Que se llama análisis de caminos, ¿no? En el que se intentan relacionar todas las variables del modelo y se intentan ver qué variables deben estar o no en el modelo mejor apoyado, ¿vale? Os muestro, como veis, 3 análisis, ¿vale? De estos de caminos que están corregidos por la filogenia, basándonos en diferentes métodos de cálculo de las tasas de diversificación de estos grupos, ¿no? de géneros y familias. Y bueno, hicimos un modelo en el que la diversidad cariotípica no estaba incluido, y otros modelos más complejos en el que la diversidad cariotípica podía explicar o bien la riqueza de especies, o bien las tasas de diversificación, o ambas. Y lo que vimos siempre es que los mejores modelos son los que aparece la diversidad cariotípica, y además que esta puede explicar tanto la riqueza de especies, de géneros y familias de angiospermas, como también las tasas de diversificación de dichos géneros y familias. Además, la cantidad, o sea, el mejor predictor siempre, tanto de la riqueza de especies como de las tasas de diversificación, era la diversidad cariotípica, ¿vale? Por ejemplo, la diversidad cariotípica explica mejor la tasa de diversificación que incluso la riqueza de especies, y por supuesto explica mejor que estas importantes variables, que es lo que son la edad de los clavos, ¿vale? Esto nos lleva a pensar que un poco lo que sospechábamos, que esta diversidad cariotípica es muy importante en estos procesos bien directos, procesos directos de especiación y diversificación, o bien como el refuerzo secundario que se produce tras otros procesos de especiación bien ecológicos, bien geográficos. De alguna manera esto nos viene a decir eso, ¿no? Que la diversidad cariotípica es muy importante con estos modelos que hemos visto antes de disfunción híbrida o de disfunción de supresión de la recombinación, o bien como refuerzo, ¿vale? A nivel de todo el linaje de las angiospermas. Y a continuación, pues, una vez que hemos visto un poco qué pasa con la evolución cromosomática de las angiospermas, vamos a proceder a ver los 3 ejemplos que os comenté anteriormente, ¿no? En la guía. El primero de ellos sería el del género Centaurium de la familia de las Gentianáceas. En este ejemplo, de hecho, ha colaborado bastante Vania. Os muestro primero lo que sería una filogenia, que básicamente, en la que básicamente tenemos muestreadas todas las especies de este género Centaurium. La mayoría de las especies de este género se distribuyen en lo que es en la cuenca del Mediterráneo, ¿vale? En este mapita de arriba lo que está pintado en color azul oscuro y azul claro. Aquí tenéis una reconstrucción, ¿vale? Las bolitas de las áreas ancestrales. Como podéis ver, en la mayoría de toda esta parte del árbol, el área ancestral sería el azul oscuro, es decir, el oeste del Mediterráneo, ¿vale? Que incluiría, por ejemplo, España, Portugal, parte de Francia, norte de la zona occidental de África, ¿vale? Y bueno, vemos que en una gran parte del árbol filogenético el oeste del Mediterráneo es ancestral, es decir, el origen del grupo, y en este otro clado, que llamamos el clado con una distribución amplia, pues realmente lo que encontramos es eso, ¿no? Que la distribución del clado en sí, incluso los ancestros ya tenían una distribución amplia. ¿Qué es lo que vamos viendo aquí un poco?
que después lo veremos con más detalle. ¿Vale? Aquí en los terminales donde tenemos las especies, por ejemplo, el Centaurium subfruticosum, pues sería del oeste de la cuenca del Mediterráneo, o el Centaurium turcicum, pues sería del este de la cuenca del Mediterráneo y también de Asia. Lo que vemos es que cuando tenemos otras áreas que no son el azul oscuro, o que tenemos varias áreas, podemos ver que esas especies normalmente tienen números de cromosomas altos, o tienen varios niveles de ploidías, ¿vale? Esto nos hizo ya pensar en la importancia de las mutaciones cromosomáticas a la hora de explicar la distribución en este género. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de seguir continuando la explicación sobre el género. Vamos a ver un poco cuáles son los modelos de evolución cromosomática que se suelen utilizar para reconstruir el número de cromosomas en la filogenia, ¿vale? Estos modelos son, por ejemplo, los que se utilizaron para reconstruir el número de cromosomas ancestral en la filogenia de la angiosperma, que os mostré un poco antes, al principio de la charla. En estos modelos, básicamente, lo que tenemos es una serie de parámetros que modelizan los diferentes eventos que se pueden producir, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, J es igual a I más 1. Pues esto sería un evento que se llama de disploidía, ¿no? De aumento de un número de cromosomas, por ejemplo, por una fisión. Un cromosoma se fisiona y tenemos un cromosoma extra, ¿vale? O este parámetro, pues lo contrario, la pérdida de un cromosoma. Además, esta pérdida y ganancia del número de cromosomas los podemos modelizar, si queremos, como proporcional al número de cromosomas. Sospechando que quizás una especie que tenga muchos cromosomas es más difícil que siga aumentando el número de cromosomas y lo contrario, una especie que tiene un número de cromosomas muy pequeño, pues no puede seguir descendiendo en el número de cromosomas. Después tenemos un parámetro para la poliploidía, es decir, J es igual a 2 por I. Hay otro parámetro aquí, o sea, estos tres parámetros que vemos aquí, esta P, la U y la V, son diferentes formas de modelizar realmente la poliploidía, ¿vale? La duplicación, J es igual a 2 por I, la demiduplicación, ¿vale? J es igual a 1,5 por I, y V básicamente lo que hace es, hay un número base que se va multiplicando sucesivamente. Arriba sería la secuencia de cromosomas 10, 20, 40, 80, 160. Abajo sería, por ejemplo, la secuencia de cromosomas 10, 20, 30, ¿vale? Sería eventos de demiliploidía, precisamente para modelizar ese cambio, por ejemplo, de 20 a 30 cromosomas. Lo que se hace es duplicar la mitad del juego, ¿vale? Y después aquí sería todos los múltiplos de un número básico. Pues si es 10, pues sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 90, 100, ¿vale? En fin, lo que tenemos es no cambio o los diferentes tipos de cambio. Aumento del número de cromosomas, que puede ser o no, proporcional o no al número de cromosomas que tenga la especie, pérdida de un cromosoma y diferentes tipos de poliploidía, duplicación, demiduplicación y multiplicación de ese número base. Y bueno, este software que se llama ChromeEvolve lo que hace es combinar estos parámetros que os acabo de mostrar, que lo tenéis aquí, ¿vale? Ganancia de cromosomas, pérdida, poliploidía, demiploidía y multiplicación de un número base. Y después ganancia y pérdida de número de cromosomas proporcional al número de cromosomas de la especie. Lo que hace es pues, combinar todos estos parámetros posibles y de manera que son diferentes modelos en los que en algunos tenemos poliploidía, en otros no, en otros un tipo de poliploidía es más importante que otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que hacemos es comprobar todos estos modelos posibles en nuestra filogenia y podemos ver cuál es el que estaría mejor apoyado. En el caso de la filogenia de Centaurium, pues este de aquí abajo sería el que tendría el LILIHU más pequeño y también el apoyo de Akaike Information Criterion mejor, ¿vale? El número más bajo de Akaike sería el mejor, o en el caso del LILIHU, pues el que es el más cercano a 0. En este caso, pues sería este menos 53 y pico y el Akaike de 116,98. Este modelo básicamente lo que nos dice que hay disploidía, ganancia y pérdida de un solo cromosoma, eventos de duplicación, ¿vale? Cambios de 10 a 20 y de 20 a 40, y también pues eventos de multiplicación de ese número básico, ¿vale? Que sería cambios, por ejemplo, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50.
¿vale? Ese sería el mejor modelo. Y ya en la filogenia que os mostré anteriormente, tenemos realmente la reconstrucción del número de cromosomas. Como podéis ver, hay muchas especies que son poliploides, ¿vale? Lo podéis ver en el número que está escrito en los terminales de cada una de las especies, pero básicamente en todo este clado, que visteis que era del oeste del Mediterráneo, también tenemos mucha estabilidad en lo que es el número de cromosomas. Todos los nodos tienen un número de cromosomas de 10 y los diferentes eventos se producen justo en el terminal, en el evento de especiación hacia la nueva especie. Por ejemplo, aquí el ancestro tiene 10 y el sedentario serpentícola tiene 20. Quiere decir que aquí en esta rama se ha producido un evento de poliploidía de 10 a 20. Aquí, por ejemplo, lo mismo, de 10 a 20. Aquí, sin embargo, este sería el único nodo que reconstruye un número de cromosomas poliploide en el nodo, no en el terminal, ¿vale? Aquí tendría 10 y ya todo este nodo tendría 20 y las dos subespecies que tenemos aquí, Centaurium eritrea, rhodensis, Centaurium eritrea, eritrea, tendrían 20 cada uno. Es decir, el evento de poliploidía se produjo antes de la diversificación de estas dos subespecies. En el clado de abajo, lo que vemos también que el número 10 es ancestral, pero ya vemos que también podemos reconstruir poliploidía, no solamente en este nodo, sino también en este, y esta poliploidía está asociada también a una reconstrucción de una red ancestral bastante amplia. Y lo que vemos es que básicamente el número de cromosoma 10, el diploide, está asociado sobre todo a la cuenca del Mediterráneo, y los diferentes procesos de colonización de otras áreas están normalmente asociados con eventos de poliploidía. Parece que estos eventos de poliploidía en este género Centaurio están permitiendo que el género sea capaz de colonizar otras áreas. De hecho, os puedo mostrar un poco la distribución de los niveles de ploidía en el género, lo que sería en el paleártico, ¿vale? Normalmente los diploides, como veis, están asociados a la cuenca del Mediterráneo, los tetraploides a zonas más templadas, más al norte, más frías, y también un poco más aquí al oeste, en zonas de montaña, y los hexaploides, los verdes, están asociados a zonas más áridas, ¿vale? Simplemente viendo la distribución. Entonces, bueno, nos propusimos un poco hacer un modelo, que se llama modelo de Pagel, que intenta ver la correlación entre dos variables, ¿vale? Nuestras variables serían diploide y poliploide, o especie que tiene una distribución pequeña y ancestral frente a especies que tienen una distribución más amplia o que están fuera del área de distribución ancestral, que sería en la cuenca del Mediterráneo, ¿vale? Entonces podemos modelizar cada uno de estos variables, diploide y poliploide, y la biogeografía de manera independiente, o lo podemos hacer de manera dependiente, de manera que las transiciones entre un estado y otro, entre uno y otro estado de carácter de cada una de estas variables, depende del estado de carácter de la otra variable. Como podéis ver, el modelo dependiente es el que tiene un mejor apoyo, ¿vale? El AIC es más pequeño, como he dicho, eso quiere decir que hay un mejor apoyo. Y básicamente lo que nos está diciendo el modelo, si os fijáis, arriba y abajo, ¿vale? Las flechas horizontales nos muestran las transiciones entre área ancestral o zonas colonizadas. Básicamente, la tasa de ida y vuelta es más o menos igual, tanto arriba como abajo. Lo que cambian son las fechas verticales. Las que van para arriba, de poliploide a diploide, son 0. Esa transición estaría prohibido realmente, al menos en estas escalas evolutivas cortas. Y lo que sí tenemos es que la tasa de poliploidización es del orden de magnitud de 10 veces superior en las zonas colonizadas que en la zona ancestral. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo este modelo? Nos está diciendo que la poliploidía es 10 veces más frecuente, o de alguna manera o sea, lo que encontramos es que la poliploidía es aproximadamente 10 veces más frecuente en las zonas colonizadas que en la zona ancestral. De alguna manera, estos poliploides están siendo mucho más eficaces a la hora de colonizar zonas geográficas nuevas fuera de lo que es el área geográfica ancestral, ¿vale? Estos poliploides, seguramente, gracias al evento de poliploidía, pues han permitido una especie de cambio del nicho de la especie después de sufrir estos eventos de poliploidía. Estos modelos, ¿vale? No quiero entrar tampoco en mucho detalle del modelo, pero simplemente deciros que los modelos de evolución cromosomática
también se pueden modelizar de manera dependiente o independiente a un estado, a otro carácter, ¿no? En este caso binario. Y lo que podemos hacer es modelizar directamente la evolución cromosomática del grupo de manera dependiente o independiente de si las especies están en la zona geográfica ancestral o si han colonizado nuevas zonas. Y básicamente lo que hacemos es, tenemos todos estos parámetros de poliploidía, ganancia de cromosoma, pérdida de cromosoma, ¿vale? Y transiciones entre el área ancestral y la zona colonizada y lo contrario, ¿vale? El parámetro este epsilon es una cosa así un poco más compleja, no quiero ni siquiera darle mucho detalle, no quiero que os liéis, pero lo que tenemos, quiero que veáis, tenemos otro modelo en el que solamente permitimos una tasa de poliploidización, ¿vale? Comparamos un modelo en el que tenemos dos tasas de poliploidización, ¿vale? De alguna manera la poliploidización va a ser diferente en la zona original y en la zona colonizada, frente al modelo en el que permitimos solamente una única tasa de poliploidización. De esa manera, aquí tendríamos una tasa de poliploidización en el paleártico, que es la zona original, perdón, en la cuenca del Mediterráneo, la zona original, frente a el resto de áreas colonizadas, y en este modelo tendríamos una única tasa de poliploidización. Cuando hacemos esto, bueno, aquí os muestro un poco el modelo, aquí tendríamos ganancia de cromosomas, de un cromosoma, pérdida de un cromosoma, ¿vale? Un cromosoma, dos cromosomas, de dos cromosomas a un cromosoma la pérdida. Poliploidía en este caso sería de 1 a 2, pero si tenemos 2, la poliploidía sería de 2 a 4, ¿vale? Ganancia de un cromosoma, pérdida de un cromosoma, ¿vale? Estos serían los modelos de poliploidía con ganancia de un cromosoma, pérdida de un cromosoma. Y lo que hacemos es duplicarlo, ¿vale? Aquí arriba sería uno de los estados del carácter binario y acá abajo otro, ¿vale? Esto viene de un ejemplo en el que lo que hicieron fueron modelizar la evolución cromosomática de especies herbáceas y leñosas en las eubdicotiledonias, ¿vale? Y vieron que realmente la tasa de poliploidía era mayor en las especies leñosas que en las herbáceas, ¿vale? Utilizando este mismo modelo que usaron en esta publicación, pues nosotros hacemos lo mismo, pero en vez de especies herbáceas y leñosas, lo que estamos haciendo es el carácter binario, especies que viven en la zona original o especies que han colonizado nuevos territorios. Y bueno, lo que obtenemos un poco es, bueno, son unos resultados positivos y negativos. Por un lado tenemos lo que esperábamos, aquí tenemos una tasa de poliploidía en la zona ancestral de 0.001 frente a la tasa de poliploidía en las zonas colonizadas, que es como 600 veces superior a la zona original. Por lo tanto, la poliploidía es mucho más frecuente en las zonas colonizadas que en la original, ¿vale? El problema aquí, bueno, es que realmente este grupo de especies es relativamente pequeño, ¿no? Estamos hablando solamente de una filogenia de unas 26 especies, y este modelo es bastante complejo. Y aunque obtenemos un likelihood un poco mejor ajustado en el modelo más complejo, en el que la poliploidía es diferente entre la zona original y las zonas nuevamente colonizadas, realmente, bueno, al ser una filogenia muy pequeña no tenemos mucha potencia de cálculo, y realmente después ya los cálculos de los AIC pues no son tan buenos, ¿no? Y realmente no podemos rechazar el modelo con una única tasa de poliploidía. Pero bueno, los resultados son igualmente congruentes a lo que esperamos e interesantes. Y seguimos un poco con los modelos. No quiero liar, o simplemente ahora vamos a ver otro modelo. Si os fijáis, hasta la fecha, hasta el momento, lo que hemos visto son modelos en el que todos esos eventos de poliploidía y aneuploidía se producen en las ramas de la filogenia, ¿vale? Pero no en los nodos. Y realmente en los nodos donde se están produciendo los eventos de cladogénesis, los eventos de diversificación y especiación. Entonces, bueno, se han ideado algunos modelos también de evolución cromosomática más complejos en el que estos eventos de ganancia y pérdida de cromosomas o de poliploidía se pueden producir en las ramas, es decir, no producen especiación o cladogénesis, o bien se producen justamente en el punto de bifurcación de las ramas, es decir, los nodos, y son los detonantes de los procesos de diversificación. Este modelo es el que realmente nos permite saber si los eventos de evolución cromosomática, poliploidía, disploidía,
están promoviendo, ¿no?, la diversificación en los diferentes grupos que estén bajo estudio. Muy rápido, bueno, tendríamos esos eventos de fisión, fusión y poliploidía en las ramas de la filogenia. Tendríamos esos eventos de fisión, fusión y poliploidía en los nodos de la filogenia y también un parámetro que es no cambio, es decir, eventos de especiación, de diversificación no asociados a cambios en el número de cromosomas, ¿vale? O sea, el nodo ancestral tiene 20 cromosomas y las dos ramas que dan lugar a ese nodo siguen teniendo 20, en la fisión uno mantendría 20 y el otro tendría un cromosoma de más. En la fusión, el ancestro tendría 20 y las especies que descienden de ahí, una tendría un cromosoma menos y el otro mantendría el mismo, y la poliploidía pues duplicaríamos de 20 a 40. ¿Vale? Y bueno, tenemos este modelo que se llama cromosis, como podéis ver ahí. Tenemos los parámetros anagenéticos, los parámetros cladogenéticos, que son los eventos de poliploidía o de disploidía que producirían especiación, y después tenemos una tasa global de extinción en la filogenia, ¿vale? Y todo eso se computa todo junto en este modelo llamado cromosis, en esta plataforma que se llama RedBayes. ¿Qué es lo que obtenemos? Pues bien, unos resultados bastante interesantes. Aquí tenéis la distribución a posteriori de todos los parámetros calculados, ¿vale? Estos serían los parámetros anagenéticos y los cladogenéticos. Y simplemente os quiero mostrar que uno de los parámetros más importantes, cladogenéticos, son eventos de poliploidía, que es esta distribución a posteriori que veis aquí, ¿vale? En el que tendríamos pues una poliploidía cladogenética de especiación, de generación de linaje de cerca de 0,1 eventos por cada millón de años. Y si vais a la filogenia, todos estos cambios de color en el que tenemos un ancestro, ¿vale? Por ejemplo, que, como hemos visto antes, ¿no?, que teníamos un 10 cromosomas de ancestro, y ahora uno de los linajes descendientes sigue teniendo 10 cromosomas, sin embargo, el otro ya tendría 20. Cada vez que veis este cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, hasta 12 eventos de cambio por poliploidía que producen diversificación en la filogenia, ¿vale? Este modelo básicamente demuestra que los eventos de poliploidía, que están, como veis, asociados a la biogeografía del grupo, están íntimamente relacionados con los procesos de especiación y diversificación en este grupo de especies, ¿no?, de Centaurium, de aquí de la cuenca del Mediterráneo. Bueno, pasamos rápidamente al segundo grupo, que, como dije, era Linum, de la familia de las Linaceae. En este caso, simplemente deciros que suele haber especies que tienen un solo morfo, es decir, todas las flores de la especie son iguales, frente a especies que tienen dos morfos. Hay individuos en los que los estambres están abajo y los estigmas arriba, y individuos en los que los estambres están arriba y los estigmas abajo, como si tuvieran dos sesos que son complementarios. Y normalmente solamente se pueden cruzar los individuos que tienen flores diferentes, y no se pueden cruzar los individuos que tienen flores iguales. Aquí tenéis una filogenia, también basada en varios marcadores del género Linum, y aquí tenéis la reconstrucción de especies en azul monomórficas y especies en amarillo polimórficas. Básicamente también deciros que en algunos análisis que hicimos, pues pudimos ver que ser monomórfico o polimórfico no afecta a las tasas de diversificación. O sea, este carácter no está ligado íntimamente a los procesos de diversificación del grupo. Sin embargo, bueno, sabemos que son importantes en la evolución porque realmente están condicionando de qué manera se pueden comportar estas especies, como veremos ahora. De nuevo, esta filogenia pudimos hacer una reconstrucción y podemos ver que todo el paleártico, esta zona azul clara y oscura, sería la zona ancestral de todo el género Linum. Bueno, el naranja, de hecho, sería azul oscuro y azul claro juntos, ¿vale? Y después se produjeron diferentes eventos de colonización de algunas ramas, ¿vale?, que colonizaron Australia, África, y grandes linajes que colonizaron también África, Norteamérica y Sudamérica. De alguna manera veíamos cómo los eventos de colonización estaban ligados un poco con las especies monomórficas o polimórficas. Intuíamos que las especies que eran capaces de colonizar zonas geográficas distantes eran las monomórficas. ¿Por qué? Porque un solo individuo, una sola semilla podía dar un individuo, este individuo se autofecundaba y fundaba una nueva población.
la habilidad de colonizar nuevos territorios de este tipo de especies es mucho mayor que las polimórficas, en el que necesitaríamos para colonizar un nuevo territorio al menos 2 semillas, que cada una nos diera individuos con flores de morfo diferentes para poder fundar la nueva población en un territorio distante. Y de nuevo corrimos estos modelos de Pagel, como mostré antes, y de nuevo veíamos cómo realmente las tasas de transición entre las tasas de transición de monomórfico a polimórfico son, como podéis ver, la flecha estas verticales que van de monomórfico a polimórfico son un poco mayor en la zona ancestral, que es el paleártico, ¿vale? Esta zona azul oscura y azul claro. Sin embargo, la rama que es mucho más grande, la flecha que es mucho más grande, es la que va de polimórfico a monomórfico en las zonas fundadas posteriormente, como son Norteamérica, Sudamérica, África y Australia, ¿vale? De alguna manera, este modelo mostraría, pues eso, que las especies monomórficas, desde un punto de vista evolutivo, son las que están ligadas a la colonización de nuevos territorios. También en este grupo pudimos reconstruir el número de cromosomas ancestral. Vimos que variaba mucho, tanto por en Centaurio la mayoría de la variación era por poliploidía, en este grupo es por diploidía y por poliploidía. El número de cromosomas ancestrales en este caso era 9, y vemos como en diferentes grados pues tenemos pequeñas variaciones, de 9 a 8 aquí, por ejemplo, o de mipoliploidías aquí, eventos de poliploidía aquí ligados a la colonización, como veis, de África, y en este caso de Sudamérica, y en este caso pues poliploidías ya en los terminales ligadas a la colonización de Norteamérica. También poliploidía en la zona, en el paleártico, ¿vale? Pero de alguna manera veíamos cómo esta colonización de nuevos territorios, de nuevo aquí en este género, podía estar ligado a diferentes cambios cromosomáticos. También corrimos un poco este modelo Cromosis en este género Linux. Sin embargo, aquí os muestro simplemente 1, 2, 3, 4 y 5 eventos en el que las variaciones cromosomáticas fueron importantes para los procesos de diversificación. En este caso, a diferencia de Centaurium, las mutaciones cromosomáticas no fueron tan importantes para estos eventos de especiación, y además no fueron todas poliploidías o todas fisión o todas fusión, sino que tenemos un poco de dos. Tenemos poliploidía, demipoliploidía, fisión y fusión. Por lo tanto, bueno, la incidencia de la evolución cromosomática en las tasas de diversificación fue más limitada en este caso. Lo que sí, cuando corrimos estos modelos de evolución cromosomática ligados a caracteres binarios, de nuevo en este caso zona ancestral, zonas colonizadas posteriormente, veíamos un modelo significativo bastante interesante en el que la poliploidía y demipoliploidía era muy alta en las zonas originales, de manera que para que se produjera el proceso de colonización se producían primero estos procesos de poliploidía, y una vez se habían colonizado nuevos territorios, se activaban esas reorganizaciones cromosomáticas y se activaban las tasas, pues eso, de pérdida y ganancia de cromosomas, un poco prediciendo el modelo que mostraba al principio de la charla, ¿no? Lo que realmente ocurre después de estos procesos de poliploidía. Y bueno, ya rápidamente quiero pasar al último ejemplo, que sería el del género Carex, ¿vale? De la familia de las ciperáceas. Quiero hacer un pequeño paréntesis y mostraros aquí un poco, en el género Carex tenemos cromosomas holocéntricos. Tendríamos en azul, en esta diapositiva, los cromosomas monocéntricos, que son los típicos, en los que las fibras del uso acromático durante la meiosis y mitosis se juntan en un único punto, que es el centrómero, ¿vale? En la parte azul de arriba. Esos son los cromosomas típicos que tenemos los humanos. Sin embargo, en algunos linajes de plantas y animales, como por ejemplo en este género Carex, tenemos actividad kinetocórica, como muchos centrómeros a lo largo del cromosoma. De manera que, si se parten estos cromosomas, se segregan de manera normal durante las divisiones meióticas y mitóticas. De manera que, después de una división mitótica, las células resultantes, aunque hayan sufrido algún tipo de mutación, son viables. ¿Qué ocurre? Que en este tipo de especies que tienen cromosomas cromocéntricos, pues tienen una alta tasa de diploidía, de fisión y fusión de cromosomas. Aquí os muestro el ejemplo del género Carex, que es el que estamos viendo. Tenemos especies con pequeño número de cromosomas y cromosomas muy grandes, o especies con muchos cromosomas que son pequeños. Lo mismo podemos encontrar en otro linaje
holocéntrico como son las mariposas, ¿vale? Gran número de cromosomas muy pequeños o un número de cromosomas más pequeño pero cromosomas más grandes. Lo que hacen los cromosomas es partirse o fusionarse y no alteramos el tamaño del genoma, lo que hay una relación directa es entre el número de cromosomas y tamaño de los cromosomas. Y bueno, aquí os muestro el resultado macroevolutivo que esperaríamos en la difusión híbrida, en el que tendríamos una mutación justo en el evento de cladogénesis. En el modelo este de supresión de la recombinación esperaríamos que la mutación es un poco antes del clado y después se produce la cladogénesis. Y en estos organismos holocéntricos esperamos tener una alta tasa de fisiones y fusiones, que además vemos que en muchas especies tenemos estas fisiones de manera intraespecífica, es decir, una misma especie puede tener mucho número de cromosomas, y después algunas de ellas pues, pueden ser importantes para los eventos de cladogénesis. Por lo tanto, aquí tendríamos un modelo mixto entre supresión de la recombinación o difusión híbrida, ¿vale? Esto lo retomaremos ahora después. Decir un poco, bueno, pues eso, estas cromosomas holocéntricos permiten que el genoma sea, las células tengan un genoma viable a pesar de tener todas estas mutaciones, y se han asociado estos organismos holocéntricos con ecosistemas que tienen una alta radiación, como por ejemplo las cumbres de montaña, que se ve que hay una mayor proporción de organismos que tienen estos cromosomas holocéntricos. E incluso estos cromosomas holocéntricos se han visto asociados con lo que es la colonización del medio terrestre a lo largo de la evolución de las eucariotas, ¿vale? Como podéis ver en esta filogenia de aquí, tanto en animales como en plantas. Bueno, un poco, esta sería la filogenia del género Eucaria, es un género hiperdiverso, sobre todo muy diverso en las zonas templadas del hemisferio norte, tiene unas 2000 especies. Fuimos capaces de hacer una filogenia muy robusta, con un porcentaje de muestreo muy alto, ¿vale? Unas 1400 especies de las 2000, y podemos ya ver aquí, o sea, en esta filogenia, el color de las ramas representa las tasas de diversificación. Podemos ver perfectamente cómo hay ramas azules con tasa de diversificación lenta y ramas rojas con tasa de diversificación muy alta, ¿vale? Diferentes tasas de diversificación a lo largo de la filogenia. Y bueno, en el género Cares ha sido un modelo de estudio de cromosomático, y tenemos conteos de cromosomas para un gran número de especies. De manera que pudimos, después de hacer una búsqueda exhaustiva en diferentes bases de datos, tuvimos al final como números de cromosomas de aproximadamente de más de 700 especies, un 40% del género, ¿vale? Para los que teníamos tanto número de cromosomas, ¿vale? ¿No? Que lo tenéis aquí, o sea, las ramas largas que tengo aquí en la filogenia serían cromosomas grandes, las ramitas pequeñas serían cromosomas pequeños, y también aquí os muestro en azul los clados que tienen una evolución lenta en el número de cromosomas, y en rojo los clados que tienen una evolución muy rápida en el número de cromosomas. Vemos cierta heterogeneidad. Esto lo hicimos con un modelo muy simple, que no era para... son un modelo bastante simple que se llama browniano, ¿vale? Que no era para reconstruir números de cromosomas, pero para hacernos una idea de cómo evolucionan los números de cromosomas en el género, y ya vimos que no era igual en todos los casos. Entonces, bueno, nos planteamos un poco que esta heterogeneidad en la tasa de evolución del número de cromosomas, pues podía ser interesante. Entonces, este modelo Cromosi que os he ido enseñando, pues lo modificamos y lo hicimos un poco más complejo. Este sería el típico modelo, ¿vale? En el que tenemos, como vimos antes, los cambios en las ramas de la filogenia, fisión y fusión, y después los cambios de ganancia o pérdida de cromosomas en el punto exacto de especiación, en la cladogénesis, o bien no cambio en el número de cromosomas. En este caso, como veis, no tenemos poliploidía porque, como os he dicho antes, pues estos grupos evolucionan por fisión y fusión de cromosomas, no poliploidía. Un poco para representar esa heterogeneidad, pues pusimos como hicimos una búsqueda para que buscara precisamente estados de carácter A y B, ¿vale? Estos estados de carácter son ocultos, ¿vale? El modelo los busca en la filogenia, ¿vale? De manera que tendríamos parte de la filogenia en el que quizás los cromosomas evolucionan de una manera, y otra parte de la filogenia en el que quizás los cromosomas evolucionan de otra manera o quizás similar. Por lo tanto, tenemos los parámetros
de cambio en las ramas, los parámetros de cambio en los clados y también los parámetros, estos mismos parámetros para el estado A y el estado B. Esto es un estado oculto, ¿vale? El modelo lo busca, qué partes del árbol están en un estado y qué partes están en otro. Y de nuevo tendríamos esos cambios, tendríamos también los cambios de este carácter oculto que busca el modelo, cambios de A a B o de B a A, y también pues quizás los eventos de especiación no se deben al número de cromosomas, sino a los cambios en este carácter que digamos que es oculto, ¿no? Que ya hemos llamado A y B. ¿Qué obtuvimos? Pues bien, realmente teníamos una parte de la filogenia que vamos a llamar A, en el que las mutaciones cromosomáticas eran espectacularmente altas, ¿vale? Del orden de 15 mutaciones por millón de años, y otras partes del árbol en el que esas mutaciones cromosomáticas de fisión y fusión en las ramas, ¿vale? Esto sería la parte anagenética, como podéis leer, pues eran prácticamente cero, ¿vale? Partes del árbol en el que no había o muchas mutaciones cromosomáticas en las ramas o prácticamente ninguna. Y lo mismo para cladogénesis. Teníamos una parte del árbol en el que los eventos de fisión y fusión eran muy importantes, pero los de no cambio en el número de cromosomas eran mucho menos importantes, y lo contrario, una parte del árbol que hemos llamado B, en el que los eventos de fisión y fusión eran prácticamente cero, y sin embargo los eventos de cladogénesis asociados a no cambio en el número de cromosomas pues eran muy importantes. Vale, aquí os muestro rápidamente la diferencia entre especiación cromosomática menos la tasa de especiación no cromosomática en la parte A del árbol, en el que vemos que es claramente superior a 0, ¿vale? O sea, era positiva, y la parte B del árbol, en el que esa especiación cromosomática es no importante, sin embargo la especiación no cromosomática es muy importante, y por eso al restar una con la otra, pues la parte negativa. Básicamente tenemos eso, una parte del árbol, que vemos aquí en azul, en el que las especies evolucionan porque tienen cambios en el número de cromosomas, y una parte B en rojo, en el que las especies evolucionan por otra cuestión que realmente no sabemos cuál es. Aquí arriba hay una reconstrucción del número de cromosomas de las diferentes especies. Podéis ver que hay cierta tendencia en el que las especies con menor número de cromosomas suelen estar en estado de carácter B, en donde el número la especiación cromosomática no es importante, y las especies con alto número de cromosomas suelen estar más en el estado de carácter A, donde la especiación cromosomática es importante. Pero realmente tenemos un poco todas las posibilidades, aunque tenemos esta pequeña tendencia. Podemos ver que el resultado macroevolutivo del modelo nos indica precisamente esto, que hay un montón de mutaciones cromosomáticas en las ramas y algunas en los nodos, al menos en algunas partes del árbol, que son importantes para los procesos de especiación. Y ya por último, bueno, pues un resumen. Simplemente resaltar que no solamente la poliploidía, sino también la diploidía son importantes para la evolución cromosomática de las plantas. Hemos visto cómo la diversidad cariotípica predice muy bien tanto la riqueza de especies como la tasa de diversificación en las angiospermas. En el genus Centaurium, la evolución cromosomática es principalmente por poliploidía, y estos cambios poliploides están relacionados con la biogeografía del grupo. En Linus vemos que los cambios son por poliploidía y diploidía, y estos cambios cromosomáticos no explican la mayoría de los eventos de especiación en el grupo, pero sí que están relacionados con patrones biogeográficos también en el grupo. Y finalmente tendríamos el ejemplo de género Cares, en el que hemos visto que evoluciona principalmente por diploidía. Los eventos de evolución cromosomática explican los procesos de especiación, al menos en una parte del árbol, esa parte A del árbol, y el resultado macroevolutivo, ¿no? Un poco apoya pues, la existencia de estos dos modelos, ¿no? De difusión híbrida y de supresión de la recombinación. Y nada, bueno, muchas gracias por vuestra atención, y bueno, si tenéis algunas cuestiones, pues estaré encantado de responderlas.